Putin y toda su jauría del Kremlin suelen mencionar que el mundo, y especialmente Europa, supuestamente necesitan una nueva arquitectura de seguridad, olvidando agregar que, donde aparece la Federación Rusa, desaparece cualquier parecido con la seguridad. Donde sea que Moscú meta sus largas y repugnantes manos, siempre aparecen la muerte, la destrucción y el caos. Pero al mismo tiempo, los propagandistas del Kremlin a menudo agregan que la comunidad internacional necesita una Yalta II, un acuerdo global entre los líderes de las grandes potencias, donde se establecerá un nuevo orden mundial y se dividirán las esferas de influencia a escala planetaria por décadas, o incluso más. Pero el asunto es que un acuerdo similar ya ocurrió hace 80 años en el Palacio de Livadia, cerca de Yalta. En ese entonces, Stalin, Churchill y Roosevelt, al reunirse en la conferencia, definieron los contornos del mundo de posguerra, y de manera fundamental, un nuevo sistema de relaciones internacionales, que de hecho sobrevivió por mucho tiempo a sus creadores, y solo fue destruido cuando Putin le dio un golpe traicionero por la espalda a Ucrania. Lo principal que recuerdan de la conferencia de Yalta es que, supuestamente, Estados Unidos y el Reino Unido traicionaron la democracia y entregaron a Stalin la mitad de Europa para que la destruyera. Los historiadores le dieron un término especial, traición occidental. Hoy precisamente vamos a analizar este problema. ¿Occidente realmente traicionó en febrero de 1945 o, dadas las circunstancias, tenía otra opción? ¿Qué motivó a los líderes de Estados Unidos y Reino Unido a tomar decisiones tan trascendentales? ¿O en realidad todo fue un poco diferente? No analizaremos la conferencia ni sus intrigas diplomáticas en detalle. Solo vamos a analizar las decisiones tomadas y sus consecuencias en el contexto de la situación político-militar de aquel entonces. Finalmente, trataremos de responder la pregunta que muchos se hacen. ¿Hoy es posible una Yalta 2.0? Respondo de forma concisa y directa. Soy Semyon de Mikoshu TV. Comenzamos. Algunas palabras sobre la conferencia de Yalta. Durante la Segunda Guerra Mundial se formó la coalición antihitleriana, integrada principalmente por Estados Unidos, Reino Unido y la URSS. Frecuentemente se le llama la alianza de tres líderes, Roosevelt, Churchill y Stalin, quienes definieron el destino de la guerra y del mundo posguerra. Las conferencias de los líderes de la coalición antihitleriana fueron clave y ocurrieron 3 veces, en Teherán, Yalta y Potsdam. Si en Teherán se trataron temas militares y en Potsdam asuntos de posguerra, la conferencia de Yalta fue de transición, actuando como puente entre guerra y paz. Aquí está su mayor valor. En la conferencia de Yalta se trataron temas como el futuro de Alemania, la entrada de la URSS en la guerra contra Japón y la creación de la ONU. En Yalta se decidió otorgar el derecho de veto a los estados fundadores de la organización, decisión polémica. Moscú abusó del veto en la era soviética y ahora lo usa para bloquear decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la guerra Rusia-Ucrania. En 1945 nadie imaginó que un miembro de la coalición antihitleriana se volvería el más cruel y sanguinario, un agresor como en tiempos de Hitler. ¿En qué consiste la traición occidental? ¿Qué es la traición occidental y en qué consiste? Muchos historiadores culpan a Churchill y Roosevelt por entregar media Europa a Stalin en febrero de 1945. Los estadounidenses y británicos entregaron a Moscú 7 países de Europa del Este: Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, Albania y después la parte oriental de Alemania, futura RDA. Desde este punto de vista, la permisividad de Estados Unidos y Reino Unido permitió que Stalin controlara gran parte de Europa debido a la falta de visión de Roosevelt y Churchill. En estos países se instauraron regímenes prosoviéticos con terror, campos de concentración, economía planificada, escasez, lavado de cerebro y dictadura.
Un solo partido, que no hacía más que obedecer dócilmente las órdenes de Moscú y le decía a sus ciudadanos que pronto llegaría el paraíso comunista en la tierra, sin olvidar, por supuesto, cuidar de su propio bolsillo. Durante años tras la guerra, estos países de Europa del Este fueron títeres del Kremlin, excepto Yugoslavia y Albania, cuyos líderes, Broz Tito y Enver Hoxha, no quisieron someterse a Stalin y mantuvieron cierta independencia. Pero esos detalles influyen poco en la situación. Algunos investigadores y figuras públicas acusan a Roosevelt y Churchill de traicionar los intereses de la civilización occidental, no solo de errores estratégicos. Al presidente estadounidense lo muestran casi como agente del Kremlin. 2 meses después de Yalta murió sin ver las consecuencias negativas de sus decisiones. Churchill fue menos criticado. Según la versión aceptada, él propuso a los estadounidenses iniciar una guerra contra la URSS tras la capitulación de Alemania. Un año después, el 5 de marzo de 1946, pronunció su famoso discurso en Fulton, marcando el inicio de la Guerra Fría. ¿Pero fue realmente así? ¿Existió esa supuesta traición occidental? ¿Fueron Churchill y Roosevelt unos ingenuos, unos tontos a los que el dictador bigotudo engañó fácilmente? Ahora vamos a aclarar esto. ¿Y qué pasaba en los frentes? Obtener respuestas objetivas a estas preguntas es imposible sin una evaluación adecuada de la situación en los frentes, y en primer lugar, en Europa. Es decir, las decisiones tomadas en Yalta de una u otra manera se basaban en la situación militar. Como dicen, en nuestra época los propagandistas del Kremlin consideran las realidades en el terreno, pero esas realidades a principios de febrero de 1945 no eran tan claras. Tras 80 años todo parece sencillo y la gente hoy puede hacerse una pregunta lógica. Alemania cayó en mayo de ese año y en julio Washington ya tenía armas nucleares. Y 2 meses después, Japón capituló. Entonces, ¿por qué Roosevelt, que ya casi había ganado y casi tenía la bomba atómica, necesitaba entregarle a Stalin la mitad de Europa y además el derecho de veto en la ONU? Pero como se dice, todos son sabios después de los hechos. Hasta principios de 1945, nadie dudaba ya de la derrota de Alemania y Japón. Seguían siendo una fuerza militar formidable, con potencial aún no agotado. Por ejemplo, al revisar el mapa de frentes en Europa en febrero de 1945, vemos que la mayoría de Alemania no estaba afectada por combates. Se realizan solo en el este del país, cerca de Berlín y en territorios anexados, junto a la frontera con Francia, en Alsacia y Lorena. El resto de Alemania solo sufría bombardeos, que cada día eran más intensos. Durante la conferencia de Yalta, Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Checoslovaquia, Austria, Hungría, Yugoslavia e Italia seguían total o parcialmente ocupados por Alemania. ¿Era posible prever entonces que la Alemania nazi desaparecería? Solo faltaban 3 meses y en el Palacio de Livadia ya dividían el Tercer Reich. Era claro que tarde o temprano lo tomarían. Pero ni Stalin, Roosevelt, Churchill, ni nadie podía decir cuándo acabaría esa guerra, el 8 de mayo de 1945 o el 8 de mayo de 1946. Con Japón, la incertidumbre era mayor y aún faltaba para la creación de la bomba atómica. En el momento de la conferencia, Robert Oppenheimer y su equipo trabajaban sin descanso, pero aún quedaba mucho trabajo por delante y nadie podía decir con certeza qué resultaría de todo eso al final. Con armas convencionales, tomar Japón, ubicado en islas de difícil acceso, era muy complicado. Digamos que el plan de operación Downfall, desarrollado por el alto mando estadounidense, preveía un desembarco en Japón y una guerra que duraría al menos hasta la primavera de 1947. ¿Qué se deduce de esto? Que los participantes de la conferencia de Yalta aún no tenían motivos para esperar una pronta paz. Esto significaba que la rapidez de la victoria dependía directamente de la unidad de la coalición antihitleriana. Por lo tanto, Roosevelt y Churchill, a toda costa, tenían que mantener con Stalin esa alianza tan frágil, mantener, si no relaciones amistosas, al menos relaciones de aliados. En todo caso, mientras el enemigo común aún no había sido derrotado, la mitad de Europa quedó bajo el yugo de Stalin. En cuanto a Europa del Este, aquí la situación era algo diferente.
El hecho es que, para cuando comenzó la conferencia de Yalta, Stalin ya había puesto un pie en tierras fuera de la URSS y donde más había avanzado era en Polonia. El 17 de enero el Ejército Rojo entró en Varsovia, el 19 en Cracovia y a inicios de febrero asaltó Wrocław, antes llamada Breslau. Simultáneamente, Moscú dirigió la creación del Comité Polaco de Liberación Nacional, un gobierno prosoviético. Y eso aunque en Londres estaba el gobierno legítimo de Polonia en el exilio, obligado a evacuar en 1939. Así, era evidente a simple vista que Joseph Stalin intentaba a toda costa sovietizar los territorios liberados de los alemanes, imponiendo sus propias reglas y orden. Igual pasaba en otros países de Europa del Este. Al inicio de la conferencia, el Ejército Rojo controlaba gran parte de Hungría y sitiaba Budapest. Bulgaria fue ocupada por las tropas soviéticas aún en septiembre de 1944. Aproximadamente en ese mismo tiempo, Rumania corrió la misma suerte. Un mes después, los alemanes fueron expulsados de Belgrado y de la mayor parte de Yugoslavia, iniciando la ofensiva hacia Checoslovaquia y Alemania. Y en todos estos países, la URSS trató de formar nuevos órganos de poder controlados por Stalin, formados principalmente por comunistas y representantes de partidos de izquierda. Así que la afirmación de que en Yalta Roosevelt y Churchill supuestamente entregaron Europa del Este a Moscú, por decirlo suavemente, era una exageración. Stalin no recibió nada, se apoderó de todo. Para febrero de 1945, la URSS ya controlaba casi toda la región. Estadounidenses y británicos sabían que Moscú impondría el régimen que quisiera, sin importar la opinión de Roosevelt o Churchill. Simplemente por el derecho del más fuerte, por el derecho del conquistador o por el derecho del libertador del yugo fascista, como le gustaba presentar a la propaganda soviética. Por eso, en ese momento, las decisiones de Yalta solo reflejaban la situación en el terreno. Europa no se dividió en Yalta, sino por los ejércitos aliados que liberaban su territorio y luego definían la política del país. Hubo dos excepciones. La primera fue Yugoslavia, donde los comunistas de Tito tenían su propio ejército fuerte. Por eso, se independizaron rápido de la URSS. Austria, en 1955 logró la salida de las tropas aliadas a cambio de su neutralidad. En los demás casos, por desgracia, el campo de batalla quedaba para el vencedor. ¿Qué pensaban Churchill y Roosevelt? Algunos espectadores quizás se pregunten si Roosevelt y Churchill comprendían las consecuencias de la ocupación de Europa del Este por la URSS. ¿Entendían que a estos pueblos, en lugar de una ocupación nazi, les esperaba una ocupación comunista? ¿Comprendían que a estos países les aguardaba el triste destino de convertirse en marionetas de Moscú? Por supuesto, políticos tan experimentados como Roosevelt y Churchill entendían perfectamente todo esto. Objetivamente hablando, ¿cómo podían en ese momento impedir a Stalin sus planes o entrar en guerra con él mientras Alemania seguía resistiendo? Es absurdo. Para los estadounidenses y británicos, la URSS era un aliado sumamente importante del cual no podían prescindir. El Reino Unido necesitaba a toda costa derrotar a Hitler, pero sin el Ejército Rojo habría sido muy difícil porque contaban con pocas fuerzas terrestres. Creo que recuerdan que el verdadero poder de Gran Bretaña estuvo siempre en el mar. Para Estados Unidos, su principal enemigo era Japón, no Alemania. América solo entró a la guerra tras el ataque japonés a Pearl Harbor. Por eso, en la conferencia de Yalta, Roosevelt tenía dos tareas principales: terminar la guerra en Europa lo más rápido posible para trasladar fuerzas al frente del Pacífico y convencer a Stalin de entrar en la guerra contra Japón. Todo esto en cuestión de unos meses. Y aquí, quisieras o no, era necesario mantener la alianza con los soviéticos. Se puede decir que Churchill y Roosevelt actuaron egoístamente, sacrificando a los pueblos de Europa del Este por su propio beneficio. ¿Cuándo la gran política o los grandes negocios se han hecho con guantes blancos? El cálculo era muy pragmático. A diferencia de la URSS, donde las mujeres podían tener más soldados, en Estados Unidos y Reino Unido se valoraba cuidar a su gente. Así, al morir más soldados soviéticos en batallas contra Alemania y Japón, se salvaban más estadounidenses y británicos. Todo es simple y cínico, pero justo.
Así puede afirmarse con certeza que la idea de la traición occidental está exagerada. Y al menos está presentada de manera unilateral, sin tomar en cuenta el contexto de los acontecimientos de aquella época. En Yalta, los países occidentales buscaban fortalecer la alianza con Moscú, incluso haciendo concesiones, y evitar cualquier amenaza de ruptura de la coalición antihitleriana. Por esto, y no por traición, se entienden las acciones de Churchill y sobre todo de Roosevelt. ¿Puede repetirse Yalta? Y para terminar, volvamos a nuestros días turbulentos. Últimamente, se dice cada vez más que el objetivo principal de Putin en la guerra es llegar a una Yalta II, es decir, acuerdos entre Estados Unidos y otras grandes potencias sobre un nuevo orden mundial o la división de esferas de influencia. Y después de la victoria de Donald Trump, esta teoría cobró nuevo impulso, y los principales medios occidentales escriben con gran preocupación sobre las perspectivas de una nueva Yalta. El columnista de Bloomberg, Andreas Kluth, dijo que el mundo enfrenta una nueva Yalta, donde Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping redistribuyen esferas de influencia. Será un pacto entre imperialistas basado solo en que la fuerza es el derecho y la coerción es válida, sin una visión ideológica elevada. Sin embargo, incluso un análisis superficial muestra que casi no existen analogías entre febrero de 1945 y la actualidad. En primer lugar, como ya se mencionó, el principal incentivo para llegar a un acuerdo en Yalta fue el deseo de los aliados de mantener su alianza y acelerar la derrota de sus enemigos, Alemania y Japón. El acuerdo de la URSS para entrar en guerra con Japón en el verano de 1945 fue un resultado clave de la Conferencia de Yalta y muy importante para Washington. Los tres países perseguían ese objetivo, lo que les permitió llegar a un acuerdo. Ahora, todas las principales potencias, Estados Unidos, Rusia y China, no tienen un objetivo común. El fin de la guerra en Ucrania no puede ser ese objetivo, porque para Estados Unidos y China no tiene un impacto crítico. Lo que asusta a todos es la posibilidad de una guerra nuclear mundial. Por ello, desde distintos lugares se hacen esfuerzos para evitar esto y, si es posible, acabar la guerra en Ucrania. Pero aún así, no se percibe como una amenaza tan grande por la que haya que aceptar una división global del mundo. No todas las grandes potencias tienen un enemigo común. Al contrario, ellos mismos no tienen relaciones amistosas entre sí. En segundo lugar, como ya analizamos, no hubo ningún acuerdo sobre la división del mundo y de Europa en Yalta. Ahí solo se confirmó el statu quo que ya se formaba durante la guerra. En la práctica, los países eran controlados por los miembros de la coalición antihitleriana que los liberaban de los nazis. En tercer lugar, los tres países que negociaron en Yalta realmente tenían en ese momento todo el poder en el mundo y podían, por su propia voluntad, establecer un nuevo orden mundial, incluyendo la creación de la ONU, donde se otorgaron a sí mismos el derecho de veto. Nadie lo discutía, pero hoy el mundo es multipolar y se organiza distinto. Incluso Estados Unidos ya no lo controla totalmente. No controlan a China ni a Rusia. E incluso si estos tres países se juntan y llegan a un acuerdo, ¿cómo pueden hacer que el resto del mundo siga sus indicaciones? ¿Se puede ignorar la opinión de India, que es potencia nuclear y tiene roces con China? Y si sumamos a la India, ¿qué hacemos con Pakistán, su vecino hostil con armas nucleares? ¿Y qué hacer con Turquía, que sigue su propia política en Medio Oriente? Si la consideramos, también hay que incluir a Arabia Saudita. De ella dependen los precios globales del petróleo, y aún faltan Irán e Israel, que seguramente también querrán opinar. No se pueden resolver los temas latinoamericanos sin considerar a Brasil, Argentina y México. Tampoco se puede descartar a la Unión Europea, pese a sus tiempos difíciles, ya que es una economía que incluye a la potencia nuclear Francia. También está Gran Bretaña, potencia nuclear y muy activa geopolíticamente. Las pláticas sobre una segunda Yalta y la división mundial en tres son solo propaganda del Kremlin o conclusiones infundadas de periodistas y figuras públicas, conocidos como buscadores de hype.
aunque no se descartan acuerdos tácticos entre los poderosos del mundo. Pero pueden existir, y solo pueden ser de este tipo. No te metas aquí, esta es mi esfera de influencia. Volviendo a la conferencia de Yalta, se puede decir que sus lecciones demuestran que el factor decisivo en la política mundial sigue siendo la fuerza militar. Y solo respetarán a los fuertes. Creo que todos han aprendido esta lección ahora, y lamentablemente los dictadores también. Adiós a todos.